Estamos estudiando este libro de los Hechos y yo la semana pasada hice unas preguntas y ojalá que hoy los al menos 3 personas que quieran participar, que puedan darnos el resumen de lo que nosotros hablamos el martes pasado. Eso es importante porque esto es como, esto no es para pasar con una nota, sino que uno cuando está estudiando la Biblia, da clases, quiere saber que realmente se está entendiendo y que si hay alguna duda, simplemente nosotros lo repetimos. Yo quiero que 3 hermanos y hermanas puedan decir de ese capítulo 1, los versos que nosotros hablamos, cuáles fueron esos puntos que se llamó la atención para nosotros guardarlos y que forme parte del aprendizaje del martes pasado. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Quién me dice por aquí? ¿Quién se anima? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y el punto del mandamiento nuevo? Ese mismo, Dunia, pero el punto del mandamiento nuevo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted enfatizó en ese mandamiento fuertemente. No. O sea, esos 2 mandamientos están ahí. Tanto en la tabla de la ley se repite que es amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo, pero hay un tercer mandamiento. Amar como Jesús amó. Necesito que se lo aprendan. ¿Por qué insisto tanto? Yo ahora mismo acabo de tener una conversación con mi esposo, de esa que tenemos en la mañana, mientras oigo las canciones, y una conversación muy interesante. Y él me decía de un podcast que estaba escuchando, de cómo nosotros, los seres humanos, nos ofendemos, peleamos, nos alteramos y siempre queremos, y él se incluye, culpar al otro. Siempre culpamos al otro. Nunca decimos que somos, casi nunca decimos que somos nosotros los que fallamos. Nos enojamos cuando alguien nos habla feo, nos enojamos cuando alguien actúa feo con nosotros. Es una conversación que mi esposo tenemos en la mañana y que se paró porque yo voy a estar aquí en el devocional. Una conversación muy interesante, donde él me decía y yo le decía cómo nosotros a través del tiempo tenemos que ir cambiando. Yo voy a la palabra, él va al podcast y al final todo coincide. ¿Por qué el Señor deja este tercer mandamiento? Quiero que le pongan número. Es un tercer mandamiento. Él se menciona, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Eso estamos claros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso estamos claros. Pero insistimos en que la época que estamos viviendo, ya nosotros ni siquiera nos amamos nosotros. Y a veces pretendemos dar amor a alguien, pero nosotros no nos amamos. Amamos a los demás, no nos amamos a nosotros. No amamos a los demás porque no nos amamos a nosotros. Entonces viene Jesús, que está en la tierra, y ve la situación que está pasando y lo pone fácil, digo yo, y dice, le voy a entregar, antes de irme a la cruz, un tercer mandamiento. Amen como yo amo. Eso es un tercer mandamiento. Sí, fíjense que están los 10 de la ley, están los grandes mandamientos y los grandes mandamientos se redujeron en 2. Eso nosotros lo predicamos mucho y no tengo por qué cansarme, yo lo tengo que repetir porque yo tengo que repetirme a mí misma muchas cosas. Entonces, dice Jesús que les voy a dar un tercer y gran mandamiento. Amen como yo amo. Entonces ya estamos descartando, no, no es 100%, amar como a mí mismo.
por si acaso yo no me amo, no tengo calidad para amarte. Jesús te dice, pues entonces ama como yo amo. ¿Vieron qué fácil no la puso? Está bien, tú no puedes amar como te amas tú porque tú no te amas, tú te desprecias, tú te crees que tú no vales nada. ¿Cuánta gente aquí en algún momento, en algún tiempo pensó que era de poco valor? ¿Cuánta gente pensaba aquí que no podía hacer una carrera técnica o universitaria? ¿Cuánta gente aquí pensaba que no tenía el valor real para tener una pareja? ¿Cuántas personas aquí pensaban que no tenían el don de cantar? ¿Cuánta gente aquí han pensado que no tenían el don de predicar? ¿Cuánta gente aquí han pensado que no tienen el don de profetizar? Sí, sí. Y ahí me gustaría escuchar un ejemplo de uno de ustedes que lo diga por sí mismo o porque simplemente se lo contaron. Pero ustedes conocen gente que no se aman ellos mismos. ¿Quién me ayuda? Pues señor, por aquí, Ciro. Sí, sí, Dios te bendiga. A ver si venía manejando, llegué a la casa ahora. Sí. Cuando una persona no acepta a Jesús como su Salvador, no se está amando a sí mismo. Cuando una persona quizá uno dice, bueno, que uno escucha y ve a veces que se tiró por un puente, es porque la cosa es grande y ya perdió el control de amarse a sí mismo, o vino una ira, o quizás hasta no entró en él. Pero cuando uno comienza a amarse a uno mismo, las cosas se ven de otro ángulo, fácilmente. Entonces, para uno amarse a uno mismo, tiene que aprender a amar como nos ama Jesús. ¿Quién me habla? ¿Quién me puede ayudar con las características con que Jesús nos ve a nosotros? ¿Quién puede ayudarme? Porque para que nosotros sigamos adelante con este estudio, tenemos que estar claros en esto. ¿Qué ve Dios? ¿Qué ve Jesús en nosotros que nos sentimos amados por Él? A ver, ¿quién dice que ve Dios o Jesús en ustedes? Hermana, Dios ve mucha misericordia en nosotros. Él nos da misericordia. Amén, amén. Eso fue lo que quise decir. Exactamente, ¿verdad? Él tiene misericordia con nosotros, ¿verdad que sí? Eso es hermoso. Eso es ver con amor. ¿Quién más? Gracias, Lina. También por aquí, Ciro, de nuevo, en la creación nosotros somos importantes y esa es una de las razones que Jesús nos ama, porque somos parte de la creación misma de Él. Somos hechos a su imagen y semejanza. Hermana Mercedes, pastora, tiene la mano arriba. Ah, Mercedes. Hermana Mercedes. Amén. Disculpen que tenía cerrado. Jesús nos mira con compasión. Por eso Él nos dice a nosotros, amen como yo amo. Porque tenemos que ser como compasivos. Amén. Miren, es importantísimo que entendamos esto. Porque ya, si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos a las tablas de la ley, vamos a encontrar, amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Estamos claros? El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después sigue, honra a tu padre y a tu madre, y muchos mandamientos más. Viene Jesús y los reduce. Miren, ustedes tienen 10 mandamientos, pero vamos a resumirlo en 2. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Miren, si nosotros amáramos a Dios sobre todas las cosas, con esa intensidad que debemos amarlo, si nosotros amáramos como nos amamos a nosotros mismos y nosotros nos vemos como criatura de Dios, ¿ustedes creen que hubiera guerra? ¿Usted cree que hubiera discordia? Porque va a haber amor, pero lamentablemente nosotros de manera general somos egoístas. Queremos la cosa para nosotros, queremos ser lo primero, queremos llamar la atención, queremos las cosas se hagan como nosotros queremos, si hay un dinero, lo queremos nosotros. Óyeme, ese es el ser humano. Entonces, Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús no escatimó el ser
igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ustedes saben lo tremendo que es esto. Cuando aquí hay gente que saben el don que tienen. Aquí hay gente que saben la gracia que tienen. Aquí hay gente que saben que tienen economía. Aquí hay gente que saben que tienen dominio propio. Aquí hay gente que saben lo que son, pero no escatiman el saberlo. Porque Jesús no tomó en cuenta, no dijo, yo soy igual a Dios y se aferró a eso. No, por el contrario. Él dice, no, hombre, sean mansos y humildes de corazón. Cuando nosotros aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, dice aprendemos. ¿De quién lo vamos a aprender? De Jesús. Por lo tanto, y ya por último, hoy les repito, porque voy a hacer la semana que viene la pregunta, ¿cuál es ese último y gran mandamiento? Amar como yo amo. Ya no va a depender de lo que tú ves. Ya no va a depender de lo que tú sientas. Ya no va a depender de lo que el otro te hizo. No va a depender de como el otro te miró. No va a depender de lo que el otro te dijo. No, va a depender de que tú vas a olvidar todo eso y vas a amar como Cristo te ama a ti. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Entonces, ahora nosotros vamos a leer completa hasta el final. Distinguido Teófilo, en mi primera carta te hablé de todo lo que Jesús empezó a hacer y enseñar, y de cómo regresó al cielo después de darle instrucciones a través del Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Durante los 40 días que siguieron a sus sufrimientos, se presentó repetidas veces ante los apóstoles y le demostró que estaba vivo. En todas esas ocasiones les habló del reino de Dios. Y estando con ellos, le mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como él se los había dicho, lo había prometido, recibieran la promesa del Padre. Entonces Juan los bautizó con agua y les recordó, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Los que se habían reunido con Jesús le preguntaron, Señor, ¿tú vas ahora a restaurar el reino de Israel? El Padre ha fijado ese tiempo, les contestó Jesús, y a ustedes no le corresponde saberlo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mientras les decía esto, ascendió al cielo y desapareció envuelto en una nube. Entonces los discípulos seguían con la mirada fija, viendo cómo él se perdía en las alturas. Y en eso, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Galileos, les dijeron, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Jesús regresará de la misma forma en que han visto ascender al cielo. Esta lectura que les acabo de hacer es la lectura de la semana pasada y les voy a hacer un resumen rápido. Ahí habla de que esta carta la escribió Lucas, el apóstol y el médico, que él se la dedicó a Teófilo y que nosotros pensamos que Teófilo era una persona quizás mentora de Lucas, alguien de poder, alguien profesional, y él le dedica, alguien de amor, y él le dedica esta carta. En esta carta, Lucas está diciendo que él está escribiendo lo que él vio y oyó. Óigame, lo que él presencialmente vio que hizo Jesús, pero también lo que él escuchó. Entonces él recogió
toda esa información. Ahí también dice que Jesús murió, resucitó y que hubo testigos y que dentro de esos testigos Jesús estaba mostrándose de que él había resucitado. Y él dice que él se quedó un tiempo con los hermanos para poder mostrarle cuál era lo que él quería acerca del reino de Dios. Dice también que él se fue al cielo envuelto en una nube y dejó una gran promesa. Yo pregunto, ¿cuál fue esa gran promesa que Jesús dejó cuando ascendió al cielo? ¿Quién me ayuda? Amén. El Amén. Consolador, amada pastora. Nos dejó al Espíritu Santo, Amén. ¿verdad que sí? ¿Y qué otra promesa también nos dejó? Amén, El hermana, bautismo. que volvería. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Miren, este capítulo, esta mitad del capítulo 1 de Hechos, ya con eso basta. Con eso basta. Es una promesa que él dejó. Primero, no nos dejó solo, nos dejó con una guía, porque él conoce que nosotros necesitamos guía. No podemos andar por ahí como chivos sin ley. Necesitamos una guía. ¿En qué? En lo que él regresa por nosotros. Entonces, él insiste en que nosotros tenemos que salir allá afuera a predicar acerca de qué? Del reino de Dios. Entonces, esas promesas nosotros no podemos olvidarlas. En resumen, el capítulo 1 de los versos 1 al 11, en resumen, nos recuerda que debemos amar como Jesús ama. Nos recuerda que Él estuvo en la tierra predicando, haciendo obras que quedaron escritas y que no solamente están en la Biblia, sino que están en la historia. Algo que recalqué la semana pasada es que todavía hoy en día muchos judíos no creen que Jesús es el Mesías, porque ellos están esperando un Mesías, un rey que va a reconstruir la casa de que armó Salomón. Y no esa no es la casa que va a reconstruir Jesús. Él va a reconstruir nuestra casa, este templo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahí vieron cómo nosotros contestaron, cómo ustedes contestaron esa gran promesa, que Él se fue envuelto en una nube y Él regresa en una nube. Esta próxima vez, dice la Biblia, que Él no va a tocar la tierra, sino que Él nos va a llevar. Y todos los miércoles viene el hermano Infante a hablarnos a nosotros de manera clara de la venida de Cristo. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Porque vamos a entrar ahora en verso 12 hasta el 26. Ya soltamos el capítulo 1 al 11. Ahora entramos de 12 al 26. ¿Algún comentario que quieran hacer? Hermana, Dios le bendiga. Yo Amén. quiero comentar, y no sé si con esto me adelanto, que este pasaje es muy importante y nos reitera que en Hechos capítulo 1, versículo 1, los 4 evangelios nos conducen y nos enfocan a los 4 evangelios que son Lucas, que nos recuerda la promesa del Espíritu Santo, Juan con la promesa de la segunda venida, a Mateo la resurrección y a Marcos con la promesa de su ascensión. Amén. Así mismo es. Por eso son 4 libros. Los primeros 3 se parecen mucho, porque repite muchas historias. Y Juan realmente habla mucho acerca del tiempo de Jesús aquí en la tierra, los milagros y todo eso. Y la promesa que Él nos da. Gracias. ¿Alguna otra persona que quiera entrar? Sí, Seguimos. yo ¿Alguien? también, ¿Quién? sí, yo, Juana. Juana. Dios te bendiga, mía. Amén, mano. Yo quiero también recalcar lo que usted decía, de que las promesas del Espíritu Santo para que nos guíe es muy importante, porque Él no nos quiso dejar solo para que actuáramos por nuestra propia voluntad, sino que nos dijo, le voy a dar a alguien
que lo va a guiar, que lo va a sostener mientras yo no esté aquí en la tierra. Y nos envió el Espíritu Santo para que nosotros sepamos que la fortaleza que nosotros tenemos no es nuestra. El Amén. Espíritu Santo por medio de Jesús. Amén. Gracias, mía. Así Por mismo es. aquí, Oceanía Isidro. Sí. Cuando vemos el versículo 8 de Hechos 1, vemos cómo Jesús desglosa el orden que uno debe de predicar o ser testigo de lo que hizo para con uno. Número 1, sean testigos en Jerusalén. En pocas palabras, en tu casa. Número 2, en Judea. Póngale usted su vecino. Luego en Samaria, póngale usted compañeros de trabajo, de estudio, de negocio, la sociedad. Y por último, hasta lo último de la tierra. ¿Qué indica eso? Que debemos de ser testigos. Desde donde usted está en este momento hasta lo último de la tierra. Ah, que yo no tengo visa para ir a Japón, ni a China, ni a Europa, pero tienen internet, tienen Así Zoom, es. tienen Messenger, tienen Twitter, tienen... O sea que tenemos la facultad para llegar a lo último de la tierra. Amén. Por eso dice la palabra que Él no vendrá hasta que no se predique en todo lugar. Entonces, está peligroso porque con el internet le llegamos a todo el mundo, incluso los indígenas más metidos que andan por ahí, por Amazonas. Ya ahí está llegando la palabra de Dios. Mira, Isidro, qué bueno que tocaste el verso 8, porque no lo voy a hablar ahora. Simplemente quiero que tengan algo. Nosotros aquí no nos vamos a prestar a discusión de nada, porque cada quien aprende de acuerdo al maestro que le enseñó, pero tenemos un maestro que es la Biblia. El verso 8 dice: sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder. Y con eso nos quedamos. Esto nos está diciendo que aunque estemos bautizados con agua, no necesariamente estamos bautizados con el Espíritu Santo. Podemos estar bautizados con agua, pero no con el Espíritu Santo. Y Hechos, en los capítulos que vienen más adelante, nos va a hablar de diferentes escenarios de cómo se manifestaba el Espíritu Santo. Incluso venía hasta en personas que no habían sido bautizadas. Cómo Dios, con su soberanía, alteró el orden de lo que nosotros conocemos. Lo van a ver, donde el Espíritu Santo recae sobre personas que ni siquiera habían sido bautizadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él es soberano. Y Él hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Ese es Dios. Ok. Verso 2 en adelante. Como estaban en el monte de los olivos, ahí está Lucas otra vez. Ya Lucas, que habló de que Jesús ascendió al cielo, nos va a detallar esto. Como estaban en el monte de los olivos para regresar a Jerusalén, caminaron casi 1 kilómetro. Oigan esto, pongan atención a esto. Caminaron casi 1 kilómetro, que era lo que se permitía caminar en el día de reposo. Ojo a esta información. Si usted quiere guardar el día de reposo, guárdelo como tiene que guardarlo. Y usted, en las reglas de guardar el día de reposo, no podía caminar más de 1 kilómetro. Lamentablemente ahora la gente guarda el día de reposo, pero vive de aquel lado y viene a congregarse a una iglesia que está por Gascue, donde ya recorrió varios kilómetros. Eso no es permitido. Por eso el Señor es flexible y te dice: tú quieres guardar tal día, guárdalo. Tú quieres guardar tal fiesta, hazlo. Lo van a ver en Hechos. Me encanta Hechos por eso, por esa libertad que nos da el Señor. Libertad sin libertinaje, en orden. Tú quieres hacer esto, hazlo, pero ya tú sabes todo cómo tú debes hacerlo. Entonces, era sábado, no se podía caminar más de ahí, que era lo que se permitía caminar en el día de reposo. Allí, en el aposento alto de la casa,
se reunieron para orar. Ellos oraban, se congregaban en una casa que tenía un aposento alto. Yo no sé si eran varias casas de reuniones, pero donde estaba Pablo predicando, que él alargó el discurso hasta la medianoche, Éutico se cayó de bien alto. Se cayó tan alto que murió prácticamente. Oigan esto. Esto no implica que nosotros, para poder congregarnos, tenemos que reunirnos en un aposento alto, en una casa alta. Ustedes ven lo que es la doctrina, que hay gente que quiere coger la doctrina como así. No, ellos estaban en un aposento alto, nosotros nos reunimos en un primer piso, en un sótano, en un patio, en una marquesina, en una sala, en un templo. Eso es Dios. No hay que venir a poner fuerza a nada. Señores, todo esto son detalles. Ustedes sabían que por el detalle del sábado, por el detalle del aposento alto, por el detalle del Espíritu Santo, somos muchas iglesias con doctrinas diferentes por un punto y ya somos diferentes, ya somos denominaciones. Entonces, por eso nosotros queremos que se establezca el término Itcumín, de que somos las iglesias de Cristo unidas, que un punto como el sábado a mí no va a separarme de ti, que un punto como que tú creas que el Espíritu Santo inmediatamente entra a ti cuando te bautiza, no me va a separar de ti. En un punto que tú piensas que el Espíritu Santo tiene que manifestarse de una manera diferente, yo no tengo por qué discutirlo porque tú lo crees así, gloria a Dios. Que tú crees que hay que reunirse en un segundo piso, reúnete en un segundo piso, yo voy, está bien, pero no me obligues por la palabra, porque eso no es lo que nos va a enseñar este libro. Ustedes van a disfrutarse este libro y ustedes van a ver cosas que quizá ustedes no le habían prestado atención. Allí, en el aposento alto de la casa, se reunieron para orar. Lo que nos conecta con Dios es la oración. Y estuvieron presentes Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hijo de Santiago, y los hermanos de Jesús, hermanos de sangre de Jesús. Además de varias mujeres en la que se encontraba la madre de Jesús. Importantísimo esto. En esos tiempos, aunque Jesús sacó a la mujer del anonimato, la cultura de ese tiempo no contaba a las mujeres con sus nombres prácticamente. Pero nosotros que entendemos lo que hizo Jesús con nosotros, sabemos cuál es el rol nuestro desde el Génesis, sin alterar la palabra. Fíjense que en esa reunión del aposento alto, donde se iba a elegir al que iba a sustituir a Judas Iscariote, no solamente estaban los 11, había más personas, incluyendo muchas mujeres, los hermanos de Jesús, que eran muchos, y la mamá de Jesús, y muchas mujeres, María Magdalena, Marta, quién sabe el viaje de mujeres que había ahí. Dios te bendiga, Giovanni, que entraste ahí. Entonces, en aquellos días, en una ocasión en que había 120 personas presentes, Pedro se puso de pie y le dijo, fíjense que no fue que ese día se reunieron y ahí fue. No, dice que en aquellos días, o sea, fueron muchas reuniones que hicieron ellos. Yo no sé si todos los días, yo no sé si fue domingo, yo no sé si fue sábado. A mí me da la impresión de que era sábado por la noche. Recuerden que son judíos. Recuerden que el domingo, en esos lugares, hermano, pongan atención, el domingo empieza el sábado por la noche a las 6 de la tarde y termina el domingo a las 6 de la tarde. Póngale ojo a esto. Nosotros, los dominicanos,
y todos los latinos, todo el que está aquí, el domingo empieza a las 12 de la noche, 12:01, y termina a las 12 del domingo, del otro día. Pero para los judíos no, a las 6 de la tarde. Por lo tanto, hermanos míos, si un día ustedes ven en un culto, una reunión de un sábado por la noche, que un hermano dice, vamos a dar la comunión, ¿cómo? ¿Un sábado? No, es que es el primer día de la semana. Pues déjeme decirle que esa persona no piensa como nosotros, porque él piensa como él guarda el sábado, como él piensa como los judíos. Él cree o ella cree que el sábado de 6 de la tarde en adelante es que se debe tomar la comunión. Por eso, cuando Pablo estaba predicando, que alargó el discurso hasta la medianoche, la comunión se estaba dando un sábado en la noche, que equivale al primer día de la semana de los judíos. ¿Me están siguiendo? Espero que me hayan entendido. Ahí venimos. ¿Qué discusión hay que tener con eso? Cuando ellos están en su verdad y nosotros estamos en nuestra verdad. Por eso, ahora, ¿cómo a mí me pueden imponer que yo no trabaje sábado, que yo lo guarde, cuando mi trabajo está los sábados? Ahora mismo casi todo el mundo trabaja sábado. Entonces, por eso el Señor se llevó, gloria a Dios, todas las imposiciones. Se las llevó todita. Él lo que quiere es que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios y que Él vino para salvarnos y que Él ascendió y que Él regresa a buscarnos. Eso es lo que usted tiene que predicar. Lo demás lo vamos entendiendo en el camino. Y ustedes verán cómo a partir de ahora ustedes van a ser más felices. Porque ustedes no van a estar discutiendo que si el hermano cree esto, que si el hermano cree aquello. Ahora bien, los pecados son pecados, adulterio es adulterio, fornicación es fornicación, robar es robar, mentir es mentir, levantar falso testimonio es falso testimonio. O sea, son pecados. Estos son pecados para la iglesia y para el mundo de afuera, para no decir el secular, que es la palabra que yo me sé. Es lo mismo. El pecado en la iglesia es el pecado allá afuera. Los presos que están en la cárcel están presos por ladrones, por mentirosos, por falso testimonio, por adúlteros, por fornicario, por buscar lo ajeno. Señores, la ley de Cristo es la ley que tiene que estar aquí afuera también. Porque el Señor lo que dice es que Él quiere que nosotros vivamos en paz. Y que dice que la paz va a depender de nosotros. Dice, mientras dependa de ti, mantente en paz. Y una parte que nos va a mantener en paz nosotros es que si la hermana Giovanni cree y está segura que se puede tocar instrumentos musicales en la iglesia, que la hermana Giovanni lo crea. Que si usted no lo cree, no lo crea, no lo toque, pero deja a Giovanni tocándolo. Eso es ser iglesia de Cristo. Y si usted quiere saber de iglesia, váyase a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y si usted quiere saber de iglesia, váyase a Corintios. Porque si no, tendríamos que quitar el libro de Corintios de la Biblia. Porque ahí sí no hay tapón. En Corintios no hay cosa tapada. En Corintios se habla todo. En Corintios se dice cómo una iglesia llegó a consentir que un papá y un hijo tuvieran en la iglesia y el hijo tuviera con la mujer de su papá. O sea, son cosas que son feas y la Biblia las tiene ahí. ¿Qué dice la palabra? Para que nosotros no repitamos la cosa mala que se hicieron. Hechos de los Apóstoles nos va a dar a nosotros, es una enseñanza. No se pierdan estos estudios. No por mí, no se lo pierdan, léanlo en su casa y vengan, vamos a hablarlo, vamos a discutirlo, vamos a hablarlo aquí. Este libro es tremendo. En aquellos días, en una ocasión en que había 120 personas, cualquier día que estaban reunidos como lo hacían constantemente, posiblemente el primer día de la semana, Pedro se puso de pies y les dijo, esto no fue de que Jesús se fue al cielo.
Eso no fue así. Ellos se reunieron muchas veces. Y un día, Jesús le dijo, tienen que esperar la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo lo van a esperar? Reunidos. Unánime. Ellos se reunían los días que se reunieran, orando, esperando la promesa. Y un día, señores, no se desesperen por cosas que ustedes quieren, por manifestación que ustedes quisieran tener de parte de Dios, del Espíritu Santo. Ya yo solté lo de la lengua. Ya Dios me la dio un día para que yo supiera que era real. Ya yo antes estaba ansiosa, pero Señor, yo quiero de nuevo. Eso fue algo tan grande. Perdóname que yo no quise. No, yo no hablo en lengua, mi hermano. Yo no hablo en lengua jamás. Un solo día hablé, interpreté, jamás. Y estoy hablando de más de 15 años. Jamás. Basta de mi gracia, me dice el Señor. Porque ahora yo quería, ahora yo le cogí el gusto de un día, después que yo reconocí, Señor, pero es verdad. ¡Wow! Hay tanto que yo critiqué. No hay que hablar en lengua, no es necesario. Dice la palabra, si tú hablas en lengua humano angélica y no tiene amor, de nada te sirve. La lengua no son más grandes que el amor. La profecía no son más grandes que el amor. Por eso el Señor nos enseñó a que amemos al prójimo como a nosotros mismos, pero amemos como Él ama. Porque Él se amó y se entregó por nosotros. Y Él amó a su papá. Y Él regresa por nosotros. Entonces, en aquellos días, en una ocasión en que había 120 personas presentes, Pedro se puso de pie y les dijo, hermanos, era necesario que se cumplieran las escrituras en cuanto a Judas. Oigan eso, cómo él está diciendo eso. El que sirvió de guía a la turba que apresó a Jesús. Porque su traición se predijo hace mucho tiempo, el Espíritu Santo por boca de David. Señores, oigan qué contraste. Dios mío, oigan qué contraste. Esta gente se están reuniendo todos los días o todas las semanas. Yo no sé cómo se reunían. Yo estoy segura que se reunían el primer día de la semana. Esto estoy segura, segurísima. Esperando que llegara la promesa del Espíritu Santo. Pero oigan lo que dice Pedro. Parece contrario. Oigan lo que dice Pedro. Hermanos, era necesario que se cumplieran las escrituras en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a la turba que apresó a Jesús. Óigame, y lo voy a poner de rojo aquí. Porque su traición la predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo por boca de David. ¿Cómo así, Oceanía? ¿Pero cómo así? Si Jesús le dijo a sus discípulos, reúnanse hasta que llegue el Espíritu Santo. ¿Pero cómo así? Que el Espíritu Santo lo predijo por David. Hermanos, hermanas, el Espíritu Santo es una persona que está desde el principio. Él, junto al Padre, a Jesús, crearon los cielos y la tierra. Ellos estaban juntos. El Espíritu Santo siempre ha estado, pero su manifestación se hace diferente por diferentes épocas. Por eso, si una manifestación del Espíritu Santo ve que tú caigas al toque de un pastor o simplemente por una palabra que te envíen, déjelo quieto, que así fue como el Espíritu Santo se manifestó. Si el Espíritu Santo se manifestó en Jesús en forma de paloma, gloria a Dios, se manifestó en forma de paloma. Si el Espíritu Santo se manifestó como una nube que guiaba al pueblo de Israel, que se manifieste de esa manera. El Espíritu Santo se puede manifestar de diferentes formas. Por lo tanto, para la iglesia primitiva era necesario
necesario que el Espíritu Santo se manifestara de la forma como se manifestó, que va a decir más adelante, que era que se ponían lengua como de fuego y empezaron a hablar en idiomas que ellos no hablaban. Eso lo dio el Espíritu Santo de Dios. En idiomas. En idiomas. No, la Biblia es hermosa. Dice, quedaron claros, el Espíritu Santo ya habló por boca de quién, del rey David. Judas era uno de nosotros y participaba del mismo servicio que hacíamos nosotros. Sin embargo, con el dinero que recibió en pago por su traición, compró un terreno en que él, al precipitarse de cabeza, se le reventó el vientre y se le salieron todos los intestinos. Oigan eso, Judas era uno de nosotros. Era compartida, comían juntos, pero el dinero lo cegó. Y ustedes no recuerdan que Jesús le dijo en la mesa, señores, antes de esta noche, antes de él ser entregado, señores, aquí hay alguien que me va a entregar. Diga quién es. Usted sabe lo que es Jesús, darle a Judas la oportunidad de arrepentirse. Él se la dio y ni con eso Judas se arrepintió, porque el dinero era su rey, el dinero era su gobierno. Pero si ustedes no olvidan tampoco, aquí dice que Judas tiró el dinero, toda esa plata, él se la tiró a la gente y arrepentido, porque eso fue un arrepentimiento que Judas tuvo, fue y se ahorcó. Esa no era la manera de Judas arrepentirse. Él tuvo toda la oportunidad. Él debió ir a donde los hermanos y decirle perdónenme y llorar y quedarse predicando después, pero no. Él buscó una salida más rápida. Se ahorcó. ¿Cuánta gente hoy no buscan salidas así? ¿Cuánta gente ustedes no conocen que dejan una nota, que se quitan la vida porque no lo entienden, porque no lo aman, porque no lo comprenden, porque ¿cuántos hermanos en Cristo se andan quejando que el pastor no le hace caso, que no habla con él, que qué sé yo cuánto, que tiene un problema, que cuánta gente y prefieren aislarse? ¿Y cuánta gente no se han quitado la vida? Yo conozco mucha gente que se han quitado la vida, que se han arrepentido, pero ¿qué le faltó? Conversión. Hello, usted se puede arrepentir por haber hecho algo malo. Hay hombres aquí fuera que han matado a su mujer, lo han pensado o no lo han pensado y han cogido un pique y matan a su mujer, y cuando la ven muerta se disparan ellos también porque se arrepintieron pero no se convirtieron. Hay que aprender, no tenemos que aprender a arrepentirnos pero a convertirnos. Si Judas se hubiera arrepentido y hace una conversión, Judas hubiera sido una de las personas que ni siquiera hay que sustituirla, porque él hubiera dicho, ay Señor, perdóname. Como Pedro. ¿Ustedes creen que Pedro va más lejos que Judas? Judas traicionó a Jesús por dinero, pero Pedro lo negó 3 veces. Pero Pedro se arrepintió. Y después de eso, ¿quién fue Pedro? Pedro fue el hombre más tremendo. Ustedes van a saber quién es Pedro en Hechos. Cómo Pablo lo enfrenta. Y le dice, mira, y Jesús le dice, mira, Satanás, vete de ahí. Cuando a ti te dicen Satanás, es porque tu comportamiento es errático. Ese fue Pedro, pero Pedro se arrepintió y se convirtió. Recuerden que usted se puede arrepentir, pero no necesariamente usted se convierte. Y usted se puede arrepentir por un ratico, de verdad, de corazón, pero no se convierte, pues se arrepiente y vuelve y comete lo mismo. Entonces, Judas compró un terreno en el que al ahorcarse se le salieron las entrañas. La noticia de su muerte corrió rápidamente entre los habitantes de Jerusalén, quienes le dieron a aquel lugar el nombre de Campo de Sangre. El libro de los Salmos lo había predicho. Oigan esto. Queda desierta su casa y no haya quien more en ella. Y luego añade que otro se encargue de su trabajo. Ay, santo Dios. Ustedes saben que se predijo eso en el libro de los Salmos. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que se encarga de eso. Entre nosotros tenemos personas que nos han acompañado todo el tiempo.
que el Señor Jesús estuvo con nosotros, que fueron testigos de las obras de Jesús. Es necesario que seleccionemos a alguien que haya estado con nosotros desde que Juan bautizó a Jesús hasta que éste ascendió al cielo. Así, junto con nosotros, será testigo de su resurrección. Oigan lo que necesitaba la persona. Tenía que andar con Jesús. Ustedes verán, como dice Pablo después. Pablo no tuvo con Jesús, sin embargo fue un apóstol. Porque que Dios hace lo que Él quiere. Él es soberano. Ustedes van a tener que aprender de la soberanía de Dios. Si la soberanía de Dios me quiere dar mi lengua, que me la dé. Y yo hablo en lengua. Si me quiere dar un conocimiento de algo, de profecía, que me lo dé. Yo lo recibo. Nada. Yo lo recibo, gloria a Dios. Y escogieron a dos. A José Justo, llamado Barsabás, y a Matías. Luego oraron. Primero eligieron a dos. Luego oraron y dijeron: Señor, tú que conoces los corazones, muéstranos a cuál de estos hombres has escogido para asumir el apostolado de Judas el traidor, quien ya está donde le corresponde estar. Fíjense cómo están juzgando a Judas ya. Y a continuación, esto es muy serio lo que dice aquí. Esto es muy serio, mi hermano. Póngale ojo a esto. Y a continuación, eso está en la Biblia, en Hechos, echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Desde entonces, Matías se sumó a los 11 apóstoles, formando 12. Con esto terminamos. Porque esto lo vamos a desarrollar bien la semana que viene. Esto va a estar muy bueno la semana que viene. No falte. Señores, ¿cuántas verdades? O sea, que si en la iglesia estamos reunidos y hay que elegir, hay un hermano que cantaba en el coro y tenía tal voz, pero el hermano se fue para afuera. Entonces hay que elegir a un hermano. Entonces se reúnen todos los hermanos, pero dice: mira, vamos a sacar a Damaris y a Rosa, a esas dos mujeres. ¿Por qué sacamos a Damaris y a Rosa? Porque Damaris y Rosa están aquí desde el principio. Damaris y Rosa siempre han cantado, pero no forman parte del coro. Damaris y Rosa esto, Damaris y Rosa aquello. Ok, entonces, óigame, entonces dice la Biblia en Hechos que empezaron a orar. Y en la oración ellos dijeron: Señor, muéstranos a cuál de estas dos personas es que tú eliges. Entonces cogieron una bowl y echaron los nombres de esas dos mujeres, de Damaris y de Rosa. Y cuando lo echaron ahí, lo echaron a suerte, con una oración previa. Y cuando sacaron el nombre, sacaron uno de los nombres, o Damaris o Rosa. Y ella formó parte del coro, sustituyendo a la persona que se fue para afuera, o que se descarrió, o que no quiso seguir, o que está cansado. La suerte es un tema serio. Esto fue una rifa previamente orando. Señores, Dios le bendiga, Dios le dé su paz. Este tema de hoy a mí me ha fascinado y he descubierto cosas que ni yo me había detenido a verlo. Paz de Dios. Hermana, ¿puedo agregar algo? ¿Puedo agregar algo? Sí. Porque yo tengo la mano levantada, pero parece que no sale para no ser imprudente. No estoy viéndola, ok. Ajá, sí, que ellos echaron suerte a modo de hombre, por eso ellos eligieron a Matías, pero a modo del Espíritu Santo, en Gálatas 1:1, es Pablo realmente, por medio del Espíritu Santo, quien realmente debió ser elegido, porque él fue elegido por el Espíritu Santo y los otros fueron elegidos por cosas de hombre. Sí, no. Óyeme, eran los 11 apóstoles que estaban ahí, Alina. Eran los 11 apóstoles que estaban ahí con autoridad. Ellos se reunieron y ellos oraron ese día. Habían 120 personas. Sí. Ellos oraron y le dijeron: Espíritu Santo de Dios, elige quién es la persona. Y ellos metieron la mano y el papel que salió fue el Espíritu Santo que lo eligió, aunque lo tiraron a suerte. Fue el Espíritu Santo, aunque lo tiraron a suerte. Eso es así.
fue el Espíritu Santo. Ellos primero, miren cómo el orden, se reunieron, esperaron, oraron, le pidieron al Espíritu Santo, elige, tomaron dos, lo pusieron en el envase y sacaron un nombre de ahí. Y el nombre que salió es que el que ellos entendieron que el Espíritu Santo decidió que saliera. Dios le bendiga. Pastora, Bueno, eso y lo después, aclara, pastora, eso lo aclara, como dijo la hermana, eso lo aclara el mismo Pablo. Él dice, yo fui como un abortivo, el último de los apóstoles. El Claro. 12 apóstol es él, el 12 apóstol no fue el que ellos eligieron por suerte. No, No, amada, no. Si usted va a, mire, léalo bien eso, porque es que ese no, hombre yo no, más mira, nunca. no voy a discutir esto. No, pero eso Porque, no puede. óyeme, no me puedo meter a discusión. No, pero que eso hay Porque, que mire, aclararlo. Eso hay que aclararlo. cuando nosotros estudiemos que es un apóstol, ustedes van a entender que es un apóstol. Él lo Señores, dice, Pablo lo dice eso, amada. Pablo lo dice, que él no anduvo con él, pero a Dios le plujo haberlo elegido a él antes de la fundación. O sea, ellos, como dijo la hermana, ellos lo tiraron a suerte y yo no puedo irme a suerte. Ellos lo que tenían que era que consultar al Espíritu Santo y no meter la mano. wow, entonces ustedes creen que esa persona elegida ese día no era un 12, un número 12. No, fue un discípulo que andaba con Jesús, pero él no es el 12 apóstol. El 12 apóstol es Pablo. Bueno, no lo creo así ni lo entiendo, pero hay que tener detalle. Esto no nos lleva a discusión. Es que no hay 13 apóstoles, hermana pastora. Hay 12, y si usted se va a Apocalipsis, a las 12 puertas cuentan 12 apóstoles, las 12, no hay 12 apóstoles, no hay 12, 13 apóstoles, hay 12 tribus. Hay 12, una pregunta, hermana. Yo quiero que usted me ayude y me diga, ¿qué es un apóstol? Yo entiendo, un enviado, amada. Un enviado. No, pero ¿qué es lo que es un apóstol? Un apóstol es un enviado. Pablo lo eligió. No. ¿Cuál es la función de un? Oye, vamos. De fundar iglesia, hermana. Eso es un apóstol. ¿Cómo? Un apóstol es la función de fundar iglesia. Después que un evangelista predica la palabra, el apóstol funda la iglesia, lleva exactamente. Oiga, hermana, un apóstol es un fundador de iglesia. Claro. Míreme a dónde llegué yo, Oceania Mato. Es que yo, pastora, no me hable, o sea, el yo es una cosa que no daña, eso es verdad, pero la palabra, hermana, por ejemplo, es que no... Hermana, mire, vamos a parar un poquito, vamos a parar. Este es un tema delicado. Hay que estudiarlo bien. Hay que estudiarlo. Entonces nosotros no podemos, ni usted ni yo, de manera personal, imponer lo que estamos entendiendo, por eso estamos estudiándolo. Entonces, si usted me permite, yo le voy a decir lo que yo opino con la palabra. Un apóstol es una persona que abre iglesias, que funda iglesias. Pablo fue un apóstol que no fue de los 12 que estuvieron con Jesús. Por eso lo querían descartar. Él cogió mucha lucha porque ya habían 12 apóstoles, lo querían descartar. ¿Qué pasa? A partir de Pablo, amada hermana, a partir de Pablo, mis amados hermanos, yo, por la palabra, lo que yo entiendo, y con esto cierro, se entendió que un apóstol es un enviado, una persona que va y funda iglesias. Por eso, mi papá, Silfides Matos Erasmes, a quien nunca se le llamó apóstol, por lo mismo, porque venimos de esa creencia, madre hermana, yo vengo de ahí. Pero el Espíritu Santo me mostró a mí que un apóstol no es ya esa palabra tan cerrada de los 12, sino que la palabra apóstol, rebuscada y rebuscada, significa ir y abrir iglesias y darle seguimiento. Mi papá, Silfides Matos Erasmes, sin temor a equivocarme, fue el hombre que dentro de las iglesias de Cristo más iglesias fundó en Dominicana. Y no solamente las fundó, sino que le daba seguimiento. Entonces él dejaba pastores, evangelistas allá y se iba, y después se iba a otro pueblo, pero le daba seguimiento. En aquel tiempo no había celular, no había Viper, él mandaba cartas, él iba de manera personal. Y yo dije, oh, wow. Pero entonces, al igual que el apóstol Pablo, mi papá fue un apóstol,
Porque la palabra apóstol ahora lleva una connotación de un hombre que se cree. No, es lo que No estamos amada hablando hermana. estamos hablando de Pablo y el hombre que eligieron, pastora. No estamos hablando de Pablo. O sea, El hombre que fundó más iglesias. O sea, Pablo escribió todas las iglesias que se ven en las Indias. Es Pablo que instrumento, dice el Espíritu Santo, me es Dios, me es Pablo, para ser que el apóstol de los gentiles. No hay 13 apóstoles, pastor. Si yo le hago una pregunta, hermana. En la Biblia no hay 13 apóstoles, hay 12. Hermana Mercedes, si yo le voy a hacer una pregunta a usted ahora mismo, y qué bueno que estamos aquí. Por eso, pues ya tengo que cerrar, porque tengo que irme. Si yo le hago una pregunta ahora mismo, usted más me contesta así. Si usted y yo nos sentamos, usted y yo sola, a yo tratar de convencerla a usted lo que yo entiendo, de que yo creo que ese apóstol que sacaron ese día, orando, puesto el Espíritu Santo por el medio y sacándolo de suerte, hizo su trabajo, y que también Pablo, elegido por el Espíritu Santo, hizo su trabajo. Si no nos ponemos de acuerdo usted y yo, porque usted cree que Pablo fue el último apóstol y yo creo que no, entonces eso nos va a dividir. No, hermana, eso no lo tiene que dividir, pero sí porque no es de salvación, ¿verdad que sí? No, exacto, eso no lo puede dividir. Amén. Entonces, como me tengo que ir, así nosotros cerramos. Y gracias por la contribución. Y me gusta esto, porque esto está diciendo que estamos poniendo la atención a esta carta de los Hechos. Porque como siempre digo, al final, nosotros lo que tenemos que predicar a Jesús como el Hijo de Dios, al Mesías, el no pecar. Pero hay muchas cosas que van a aparecer. Miren, Hechos es muy controversial para nosotros, muy controversial, pero Hechos nos va a enseñar a nosotras, hermana Mercedes y los demás, a que vamos a ser más unidos que nunca. Por eso somos Itcumín, Iglesias de Cristo Unidas, Ministerio Internacional.